Rusia es solo frío y nieve, todo gris y gente amargada. Siempre para adelante. Esto es Rusia, ¿ven? Estamos re lejos, no llega a venir Lucas, nos quedamos acá. Hola, mi nombre es Anne, yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional viviendo en Rusia. Hola familia, hoy estamos en un parque muy lindo de Kazán. Acá hay un montón de lagos, de ríos y mucha naturaleza. Sí, estamos en un día muy bonito, estamos en verano acá, para el que no sabe. No sé cuántos grados hace, pero está pegando el sol bonito. En realidad 23, pero está bien. Está bien, está joya. Sí. Hay gente, yo pensaba que hoy no iba a haber tanta gente. Hoy es lunes, día de semana, día laboral. Pero miren lo que es esto. Ostras, Oh, muy lindo, chicos. la cascada esa. Sí, yo nunca vi así en mi vida. Es muy hermoso. Miren, la cascada, increíble. ¿Te gusta, amor? Ah, me encanta. No sabía que había lugares así en Rusia. Sí, yo tampoco en realidad. Y encima, nosotros estamos en mi ciudad natal. Yo antes no sabía que hay acá eso, En Kazán. en Kazán. Qué loco. Quiero mostrar un poquitito más cerca. Miren qué hermosura. Vamos al puente. Y qué loco que este lago son transparentes y son más o menos, amor, como de color azul más o menos. Azul marina. Sobre todo cuando le da el rayo del sol, que se ve mucho mejor. Claro, miren. Ah, es una belleza. Lindo. Mucha alga ahí, Sí, eso sí. Pero de todas esas algas se alimentan todos los patos que hay. Por eso algo importante, no le den pan a los patos, no le den migas de pan, porque no comen eso. O sea, se lo comen, pero les hace mal. Acá justo hay una comida para ellos especial y es exactamente para patitos. Mirá qué buena Para onda. que no ellos comen este pan Tal vez siempre. después les podemos dar, mirá. Dale. De 60 rublos. Sí, encima podemos pagar con tarjetita. Qué bien, la tecnología. Está lindo. Cruzamos en medio de las fotos de los chicos. No, es un lugarcito muy lindo. Vamos bajando la escalerita. Sí, Es hermoso este lugar, amor. Me encanta. muy lindo. Un montón de chicos hacen fotitos. Sí, porque es un lugar muy especial. Y tan tranquilo acá. Lo que sí me parece que el agua debe estar congelada, porque no veo muchos valientes con poca ropa como para meterse dentro del agua, Eso sí, una cosa muy importante. Acá es un lugar especial para meter adentro del agua. Justo estamos acá. Miren, este es el lugar. Una escalerita linda para abajo. Pero ¿sabes por qué justo acá metan siempre, chicos? ¿Por qué, amor? Porque acá no importa qué estación ahora está, como verano o invierno, agua siempre está a 15 grados. ¿En serio? ¿No se congela? No se congela, ¿Pero por algo en no se especial? calienta tampoco. No sé, tal vez porque siempre acá hay como, no sé, re fuerte olas, no Por sé. la corriente debe ser. Claro. Mirá qué loco, no sabía eso. ¿Te animás? Sí, pero después, ahora estoy con la zapatilla. Mirá la salga. Sí. No, muy lindo. ¿Les gustaría venir a un lugar así ustedes? Comenten, por favor. Escríbenos. Ustedes pueden ver que tal vez hoy se escucha un poco diferente el audio de este video. ¿Por qué? Porque no tenemos micrófono. Sí. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter al agua. Eso, justo quería decir. Esa es la sorpresita. Este es una sorpresita. Ahora vamos a un lugar y después vamos a tener las tablas. Sí, vamos a alquilar las tablas. ¿Cómo Sí. se llaman? Las tablas de Support. support. Sí. Y nos vamos a meter. Y vamos a nadar acá, imaginen, en un Mira, lugarcito allá a muy- lo lejos, no sé si se llega a ver, hay Sí, un chico hay o una un chica. chico. Bueno, y justo vamos a estar como ellos. ¿Qué vamos a alquilar? ¿Una tabla o dos tablas, bebé? Dos, por supuesto. ¿Te acordás el precio? Más o menos 20 euros para una persona para 2 horas. Más o menos $23. Está bien, creo. 2 Sí. horas, aparte de 2 horas, ¿sabes? Terminás con los brazos cansados. Es así. Yo me acuerdo que lo he hecho esto en Málaga. ¿Sí? Te cansa un montonazo. Yo hice en Kazán, a mí me encantó este. Pero yo estaba tan, amor, como de disfrutar que no me Pero cansó al acá, final. Sí, por supuesto, estamos cerca del río. Mira esto. La Sí. plataforma que hicieron todo de plástico Ujú. para los botes. Ah, también te alquilan estos botecitos. Sí, también podemos. Qué bonito. Sí, pero bueno, chicos, para hoy tenemos una cosa muy importante. Nadar con soporte y avispa. Bueno, nadar con soporte. Y después tal vez nosotros vamos a Algo que animar. me gusta de meter. este lugar es que veo que hay una chica que está de guardavidas. Está con el celular en la mano, no está viendo nada. Pero si alguno se ahoga, capaz que si gritan, se entera. Miren, ya estamos,
Nos dieron la funda para el celu. Está bien cerrada, tiene como 2, 3 cierres. Chalequito importante, si no, no puedes estar acá. Otra cosa, no se puede tomar alcohol. No se puede nadar. Si te caes, sí, te puedes subir, no hay drama. Sí, por supuesto. Pero después no sé qué otra regla había. Como no hay borrachos, no hay todo eso. Pero bueno, y miren a mí. Amor, muéstrame a mí, por favor. Miren qué bonita está Ana. Yo tengo abajo Shortcito. bikini, por supuesto. Después tal vez voy a meter, no sé, todavía no sé. Y yo tengo también funda para mi celu, pero es mi funda, es mía. ¿Y estas tablas serán las nuestras? Mirá qué grandes Creo que son. Sí, sí, son muy grandes. Son 3 veces Ana. Mirá el remo. Mirá el remo, parece un palo de bambú. Mirá qué loco. Muy hermoso. Y mira, ahí hay mucha más. Todas las tablas que tienen los muchachos. Me parece buen negocio esto. Me parece que sí. Es redondo, las tablas no se rompen. Sí. Vamos a Y disfrutar. las alquilado ahorita. Un documento les pedí. No estés borracho, por favor. Por favor. Bueno, ahora nos vemos adentro. Nos vemos. Ой, спасибо. ¿Y qué onda la experiencia? Me gusta, es Es el interesante. arte. Me gusta el arte. El chico me explicaba todo en ruso, le digo no hablo ruso. Dice time. Está helada el agua, Sí. Está re fresca. No, esto gente no tiene precio. Una pasa de acá adentro. En el lago este, un olor a naturaleza. Ana ahí divirtiéndose en la tabla. Ya la familia en el bote. La cascada, los patitos. Una belleza todo. Esto es Rusia, ¿ven? Esto es Rusia. Solo miren qué hermosura. Nosotros estamos acá en Sabor, pero acá re cerca hay patitas, hay este fuente hermoso. Está prohibido meter ahí, por eso yo re cuidado. ¡Oh, patita entre nosotros! Miren dónde está Juli. No sé, a mí me re encanta, chicos, yo estoy muy emocionada. ¡Opa! Al final, Chico nos dio otra tabla, pero bueno, no pasa nada. También está muy hermoso y también nuestras estas cositas de este bambú. ¿Qué pensás, amor? ¿Te gusta? Me encanta. El agua está helada, Sí. El agua no está para bañarse acá. Es para meterse y sufrir. 15 grados, yo te dije. No, te duelen los pies. Ya después un ratito Sí. de estar acá en el agua. Te queda muy hermoso, amor, este chaleco, ¿sabes? Cuando Con sos tus lindo te shortcitos. queda todo lindo. Eso es lo que pasa, sí. bebé. Dale. Pará. No. ¿Qué? ¿No? ¿No podés? Es complicada. No. Oh, Es re complicada. bueno. Cama así. Bueno, chicos, y yo estoy parada. No sé. Yo soy profesor. Tenés equilibrio vos, Sí. Claro. Ana tiene equilibrio. Ana puede hacer de todo, chicos. Esto es la fuerza rusa, ¿entendés? Nosotros podemos hacer de todo. Yo ahora nada, no es cómodo grabar, ¿sabes? No. Metemos ahí Uva. abajo. No. Amor, está prohibido. Dale cocodrilo. Sí, claro. ¿Hay cocodrilos acá? No, bebé, ¿qué cocodrilo? ¿Estás loco? ¿Cómo era cocodrilo en ruso? Crocodil. El Juli en algún momento se va a poder parar. Déjenlo en paz. En algún momento sí. No me miren. Pero bueno, ¿cómo está el agua? Sí, está más o menos verde, pero hermosa. Sí, es para tomarse un mate, amor. Claro. Triste que no podemos acá porque en realidad queremos meter acá con matecito. Pasa que es un poco más complicado porque agua fría, si después alguien de nosotros se cae, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Y está bonita Ana hoy? ¿Qué onda? Pongan en los comentarios. No bailes mucho que te vas a caer. No, yo voy a bailar. Arranca para adelante, dale. ¿Para adelante? Okay. Qué patito. Siempre para adelante.
¿Feliz? ¿Счастливый? Esa, te hablo en ruso también, Es para hacer un cuadro con esta imagen. Qué hermoso. Encima de todo en 4K. No se pueden quejar de nuestro contenido. Cada video es diferente, cada video es una aventura, con cada video aprenden algo nuevo, un poco de ruso, un poco de la cultura rusa, de la gastronomía rusa, de la familia. Nada. Lo único que pedimos es un like, un comentario y que compartan este video de YouTube, por favor. Es gratis, encima. Acá, amor, es un lugar donde en serio pueden aparecer cocodrilos, me parece, ¿no? Me estás jodiendo, me dijiste que no había. No, no hay acá, pero la onda es así. La onda es así. Cuidado, amor, ahí. Bebé, en serio, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Si estoy grabando, amor, y con un palo tengo el otro palo. Con la mano tengo el otro palo. Un palo tengo el otro palo. Un palo, otro palo. Qué hermosa imagen acá, Sí, muy lindo. Me encanta cómo van las familias enteras tranquilas, grabando, haciendo ejercicio, disfrutando. Muy linda experiencia en realidad. No sé, yo cuando nosotros llegamos acá, yo no me imaginaba absolutamente de nada, porque llegar para acá es también un dolor de los huevos. Es un lugar muy lejano de Kazán. Nos fuimos hasta última parada a metro, después nos fuimos caminando 30 minutos hasta la estación del bus, después esperamos bus, después fuimos en bus 30 minutos, después caminamos por el bosque 30 minutos. Y bueno, por fin estamos acá, pues estamos muy felices. Y si ustedes vean toda la naturaleza pura que hay ahí alrededor de nosotros, es muy, 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 muy hermoso todo. Yo casi grabé, amor, eso. Casi me voy a la mierda. Me tiembla la patita, en serio. Tremblan las patitas. Interesante. Alrededor de nosotros, sí, muy hermoso. Encima hay chicos cerca de nosotros. ¡Uy, amor! Necesario grabar a vos siempre, me parece, ¿no? Rusia es solo frío y nieve, todo gris y gente amargada. Eso diría una persona que jamás viajó a Rusia y que nunca vi ni un video de Ana y Julián. Exactamente. Nos llegan muy, pero muy seguido ese tipo de comentarios feos, hirientes, Sí. con malas intenciones. No entendemos los motivos. Yo creo que es simplemente ignorancia. Claro, sí. Hay mucha gente que se cree que realmente en Rusia solamente hay invierno, que solamente hace frío, que hay nieve. Y no sé, piensan que no existe la primavera-verano, ¿verdad? No, no existe. Sin parar, nieve, menos 30 grados y los osos en todos lados. Pero no. Nos han llegado muchos comentarios como, ¿cómo? ¿Hace calor en Rusia? Sí, cada día me parece. Sí, gente, en todo el mundo hay 4 estaciones. Hay estaciones que duran más, que duran menos en determinados países, pero sí. Y acá en Rusia, por ejemplo, en Tatarstán, que es la región de Ana, y en Kazán puntualmente, en invierno te puede llegar a ser menos 30 y pico grados, menos 40 grados de sensación térmica. Pero Claro. en verano, ¿cuánto más? En verano hasta 35, hasta 40 también puede llegar. Por eso, y no hay que englobar a un país con ideas falsas y sin conocer. Claro. Yo no sé también si también tiene un poco que ver ideologías políticas de la gente, por el fanatismo político. Me parece que por eso también. Pero hay una sociedad siempre detrás de cada país, de cada político. Ujú. No importa la ideología política del gobierno, sino que hay gente con sentimientos, con emociones, con ideas, con proyectos, con metas. Sí. Y al país lo hace la gente. Eso es la gran verdad. Exacto. Argentina lo hace la gente, un gran país. A Rusia también la gente. Ujú. Y hay que respetar, hay que empezar a respetar, hay que empezar a valorar. Y si no tenés los medios como para viajar a Rusia o no podés por X motivo, al menos tener un poco de respeto. Y si te interesa un poco de la cultura rusa, un poco de Rusia, mírate un buen video de Ana y Julián. Claro, y sigue nosotros, por favor. Activa la campanita para que YouTube te avise sobre cada nuestra aventura y video. No te vas a arrepentir. Claro, tenemos un montonazo de videos tan lindos.
Nosotros ahora pasamos a este arbolito para decir estas palabras muy importantes. Hay que dejarlo bien marcado esto siempre. Claro, porque en serio, cada día nos llegan mensajes así. Es nuestra realidad. Ya sabemos que hay mucha gente que dice, no den bola, chicos, no den bola. Y no hay que dar bola. Pero, al fin y al cabo, detrás de esta pantalla, detrás de esta cámara, hay dos seres humanos. Dos chicos de corta edad. Sí. Ana tiene 25 años, yo tengo 26. Y nada, le damos para adelante siempre, afrontando lo bueno, lo malo. Todo. Vamos con todo. Amor, siempre juntos y siempre para adelante. ¡Para adelante! Me encanta tu patita adentro del agua. Está transparente agua, ¿sabes? Ya tengo los pies como una pasa de uva. Amor, ¿qué haces con panchitos ahí en la mano? Ya compramos un café acá. Panchitos, papitas, ketchup. Sí. Todo $12, 10 euros, más o menos. ¿Está bien de precio o es caro? Para Rusia, para mí está bien, porque nosotros estamos en un parquecito, no es como algún restaurante barato, no. Es un lugar turístico. Claro, todo acá es turístico y todo para chicos así. Básicamente te la ponen. Amor, ¿vamos a estar acá? Dale, de aquel lado. Claro. Lindo, lugar tranquilo. ¿Y por qué no tenemos nada para tomar? ¿Cómo no tenemos nada? Tenemos matecito. Ahí está, muy bien. Qué rico que se ve eso. ¿Sí? ¿Está rico? ¿Y es pollo o pescado? No entiendo nada. Y bueno, Juli. Yo quiero probar primero la papa. Papita. Tiene una pinta estas papas. Muy buena. ¿Sí? ¿Te gusta? Parece papa, esto no tipo las McCain y eso. Ok. A ver el panchito. A avispas también le gusta mucho. Uy, mira qué pedazo de avispa. Bueno, ya se fue. A mí me gustan papas. ¿Sabes? Sí. Y eso que vos nunca comes papas. Está lindo. Lindo. Qué rico pancho. Es más, me voy a pedir otro, me parece. ¿Sí? Está buenísimo. Sí. Le ponen pepinillos agridulce, le ponen mostaza, le ponen mayonesa, ketchup y cebollita crispy. Sonido del fuente lindo que está ahí. Me encanta esa cascada, amor. Pero me da una paz terrible. Sí. No sé. Gracias por invitarme a este lugar. A mí me encanta, en realidad, chicos, esta experiencia. Terminar los videos en Rusia con videos así, me encanta. Lindo, la verdad, lindo. Encima con comida muy rica. En serio, primeros papitas en Rusia que a mí me encanta. No solo en Rusia, en mi vida. Allá en las hamburgueserías de Argentina para mí te van a encantar, pues son papa. Oh, muy buena. Okay. Y bueno, ¿y cómo está con matecito? ¿Juntos? Perfecto. Perfecto. Tenemos nuestro termo, tenemos matecito. No es el termo, este es un termo de Ana, no es la bazuca que tiene mi abuelo. Mi abuelo, no, mi suegra. Nada, contento. Ahora vamos a seguir paseando, Ana. Claro. Miren cómo los chicos se están metiendo allá, están re locos. Acá durante el invierno también hacen la cupel. Se meten acá. Sí, y también acá. También se puede. Qué locura. Yo te digo que ahora, como no tengo otra ropa, no me metería. Yo me metería hasta rodillas. No, yo no porque no tengo más ropa. Encima estamos re lejos de casa acá. Eso sí. Es un camino muy largo. Nuestro camino más o menos ahora 2.5 horas o 3. ¡Qué paz! ¿Te gusta la naturaleza a vos? Sí, a mí me encanta. ¿Qué es lo que más querés conocer en Argentina en cuanto a naturaleza? ¿Hay algo que tengas en mente ahora puntualmente, por ejemplo? Sí. Yo muchas veces vi un montonazo de videos sobre Iguazú. Las cataratas. Claro, desde parte argentina. Quiero conocer mucho más. Hay una excursión me vuelve loca. Que vas con una lancha cerca o por detrás, creo que desde la cascada. ¿Por detrás? Creo, si no me equivoco, me pueden corregir en los comentarios. No, tengo miedo, tal vez como en unos años, pero ahora solo como desde afuera quiero ver. Sí. Y hay gente que dice que es más linda la parte argentina y hay gente que dice que es más linda la parte brasilera. Sí, yo también he escuchado estos pensamientos. No sé, necesario ver de dos lados diferentes. Estaría bueno conocer los dos lados
Y quiero que en los comentarios por favor me pongan, si alguno fue y conoció las cataratas, de qué lado es más lindo, realmente. Sí, realmente. ¿De la parte de Argentina o de la parte brasilera? Claro. Por favor, escriben. Son las 5:30 de la tarde, pero ¿vos te fijaste hasta qué hora viene el bus y nos pasa a buscar? No, amor. En serio, Ana. Estamos re lejos, no llega a venir el bus, ¿qué Dios. hacemos? ¿Nos quedamos acá? Vamos a dormir en el lugar de donde hicieron los panchitos. ¿En serio no te Amor. fijaste, boluda? No se me fijé. Pasa que yo siempre pienso que está tan ubicado todo bien en Kazán. No, ¿sabes lo que pasa? Que vos sos una chica de centro. Te pensás que Eso sí. vos vivís siempre en el centro y no. Solo en mis pensamientos todos los buses de Kazán vienen hasta 11 de la noche. Pero estamos como no en Kazán, estamos casi afuera de Kazán. Estamos Por como en eso, otra ciudad. como más o menos. ¿Y ahora? Vamos. Es necesario ver, revisar hasta cuándo. Porque acá hay re grande parking para los autos. Por eso, chicos, un montón de chicos que vienen acá, ellos vienen siempre con auto. Me parece que solo nosotros los dos venimos solo con bus. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés lo que significa hacer dedo? No. En Argentina, no sé en otros países de Latinoamérica, Sí. en Argentina, hacer dedo significa estar en la ruta haciendo así. Oh. Como vas para allá, para que te frene un auto y te subís y te llevan. Bueno, ¿Tal vez vamos a tener que hacer podemos. eso? Dale. ¿Hacer dedo en Rusia? Hacer dedo, vamos a hacer dedo en Rusia. Yo nunca hice eso, amor, ¿sabes? Eso es Siempre hay interesante. una primera vez. Eso sí. Chicos, escuchan esta tranquilidad que hay acá. Es increíble. En realidad, cada nuestro video de Rusia tiene algo así, algo tan especial. Solo escuchen. Lo que transmite, ¿no? Sí, La vida rural en Rusia. un montón de tranquilidad. A mí me encanta eso. ¿Y qué video le podemos recomendar a la gente para que vea, por ejemplo? Nosotros podemos recomendar a ustedes un video como es la real baña rusa. También estaba video lleno con naturaleza. Nosotros buscamos en el bosque una cosa muy importante y después algo pasó con Julia. Una de las tradiciones más locas de Rusia. Te lo recomendamos. Lo dejamos acá en el final del video. Sí. Gente, Muchísimas gracias por estar del otro lado. gracias por cada like, por cada comentario y por compartir este video con todos tus seres queridos. Y gente, como siempre, Пока!